Queridos participantes, gracias por venir a esta charla. Lamentablemente yo no pude estar en persona porque en este momento, mientras que estáis viendo este vídeo, lo más probable es que esté en avión viajando a Estados Unidos o probablemente ya esté allí. Tenía que viajar por una urgencia de mi hermano pequeño, que lamentablemente tuvo un asalto en Estados Unidos, está con un traumatismo muy grave del cráneo, con muchas fracturas en UCI, está en un estado crítico, por lo tanto yo tenía que viajar y estar con él. Pero no es significado de que esta charla no va a ser dada, por lo tanto he grabado este vídeo para que el tema que quería hablar con vosotros, que os llegue este mensaje, que el día de hoy tan planeado y tan esperado por mí y seguramente que por vosotros, os traiga aquello por lo que habéis venido a esa reunión hoy, este jueves. Dado a mi motivo del viaje, pensé que en la vida muchísimas veces nosotros tenemos que superar dificultades, tenemos que superar desafíos y muchas veces nosotros no disponemos de las herramientas eficaces. Por lo que esta charla de hoy os quiero dedicar precisamente a eso, a cómo superar las situaciones negativas o situaciones difíciles, y cada uno luego puede aplicar a su experiencia, a su vida. La vida es algo maravilloso que también implica un viaje con altos y bajos, con diferentes experiencias. A lo largo de cada vida, cada persona ha sufrido o ha vivido alguna experiencia pues impactante, ¿no? Que le ha dejado huella. Alguna experiencia que le ha puesto a prueba en muchos sentidos. Por lo tanto, es importante que cada uno tenga al menos el concepto de cómo poder superar las situaciones que nos desafían, las situaciones que no queremos vivir, pero sin embargo están ahí. Y el primer paso de todos en cualquier situación que sea o la que calificamos negativa, tenemos que aprender a aceptar la realidad. Eso es muy importante, es un paso básico. Es decir, no podemos autoengañarnos, no podemos estar como un avestruz metiendo la cabeza bajo la tierra y pretendiendo de que el problema no existe. Y porque si no sabemos, si no reconocemos más bien el problema verdadero y sus posibles consecuencias, no podemos dar solución a ese problema. Porque no podemos solucionar algo que pensamos o que consideramos que no existe. Por lo tanto, es sumamente importante aprender a aceptar la realidad, es decir, y consecuencias que las traen. Pero aquí sucede algo interesante. Siempre en mis charlas yo hablo de motivación, hablo de ser positivo, de ser entusiasmo. Entonces, a lo mejor, pues aquí personas pensarían, pues Julia, ¿cómo cuadrar eso de que, bueno, tenemos que aceptar lo que nos pasa o situaciones negativas, pero por otra parte es que necesito motivación, necesito fuerza para superarlo? Claro. Y aquí vamos a hablar de qué es lo que nos puede ayudar, qué es lo que nos puede dar fuerza, qué es lo que nos puede empoderar, motivar para superar eso. Entonces, en toda la situación difícil, negativa o situación crítica, es muy importante tener en cuenta el siguiente porcentaje: el 5% de ser negativo y el 95% ser positivo. Por eso yo hablé de la importancia de aceptar la realidad. O sea, tenemos que tener el coraje de poder evaluar la situación tal como es, sin tratar de huir de la realidad. Y eso es precisamente este 5% de negatividad. Tenemos que ser en algunas situaciones negativos, en sentido de que tenemos que ser realistas, tenemos que ver con qué con qué grado de dificultad estamos tratando, porque solo así podemos luego
aceptando de la base, digamos, de lo peor, podemos ir remontando y reconstruyendo y mejorando la situación. Por lo tanto, quiero que os quedéis con este porcentaje que es sumamente importantísimo. En la vida tenemos que ser 5% negativos, el 95% positivos, pero vamos a siempre comenzar en situaciones difíciles por la evaluación, por análisis de la situación y de posibles consecuencias, del impacto, de qué impacto genera en tu vida o en la vida de tu ser cercano. Segundo paso, y es también muy importante, es aprender a dar espacio a tus propias emociones. Cuando sucede una situación negativa, tenemos que, obviamente nos hace sentir mal, sentimos el estrés, sentimos miedo, puede ser perdidos, uno puede sentirse que ha perdido el terreno sobre sus, o sea, de los pies, que uno no se siente que puede apoyarse en algo o en alguien. Cada uno vive a su manera. La cuestión es que todo lo que nosotros vivimos, las emociones, no podemos ignorarnos, porque si nosotros pretendemos o tratamos de huir de las emociones que nos genera situación impactante, lo que hacemos es encapsularlo y dejarlo allí, digamos, sin reconocer y por lo tanto sin tenerlo dominado, yo diría de esa manera. Es mucho más efectivo aprender a aceptar emociones negativas. De hecho, desde mi punto de vista, yo considero de que no existen emociones negativas. Todas las emociones nos sirven, todas las emociones son positivas, simplemente que cada emoción pues nos comunica algo, nos está trayendo un mensaje. El estrés, el miedo por ejemplo nos comunica de que nos falta información, de que no sabemos el desenlace de lo que está pasando, pero en cuanto investigamos más, tenemos más información y estaríamos más tranquilos, por ejemplo. Entonces tenemos que aprender de que todas las emociones que experimentamos lo que nos traen son mensajes que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, yo ahora mismo, como en mi caso propio que estoy viviendo, mi hermano está en una situación grave, obviamente experimento todo tipo de emociones, el miedo, la desesperación en algún momento, el estrés, muchas cosas, y no me los aparto, sino dejo que cuando hay estos momentos que realmente se llena de emociones, de preocupación, de miedo, dejo experimentarlas, las acepto. Y luego me doy cuenta de que, bueno, obviamente yo no sé qué va a pasar cada día es diferente, pero lo que puedo hacer, y aquí es la lección, que las emociones negativas tenemos que aceptarlas, de que las vivimos y de que tienen derecho de estar, de tener lugar allí en nosotros. Lo que es importante es no estancarnos en ellos. Y aquí viene el paso número 3. Es la autorresponsabilidad. Nosotros no podemos controlar lo que pasa en el mundo, lo que pasa con otras personas, cómo las personas reaccionan, si, no sé, si tu marido mañana te quiere o no, si mi hermano, por ejemplo, en qué estado estará mañana, si sobrevivirá, no sobrevivirá. Eso no está en mis manos. Todo lo que es externo a cada uno no está en las manos. Lo que sí que está dentro de vuestras manos y dentro de vuestro control es aquello lo que vosotros pensáis, aquellas decisiones que estáis tomando y aquellas acciones que estáis emprendiendo. Entonces, sea la que sea la situación, vuestro enfoque tiene que ser siempre y puramente en vuestra actitud, en vuestras acciones, en vuestros pensamientos. Eso es increíblemente importante y de hecho solo gracias al
a nuestro autocontrol es cuando nosotros podemos influir a las situaciones externas, influir a otras personas, influir incluso o poder ayudar de una forma constructiva a alguien o para solucionar un problema. Si nosotros quedamos en estrés, con miedos, con toda incertidumbre interior, y nos enfocamos solo en las emociones que sentimos, lo que traemos es aún más caos a nuestra vida. Lo que necesitamos en situaciones difíciles, en situaciones desafiantes, necesitamos primero aceptar los hechos, las evidencias, digamos, tangibles. Tenemos que aprender a aceptar todas aquellas emociones que nos surgen a raíz de esta situación. Pero a partir de allí, una vez que reconocemos, damos el espacio a nuestros miedos, temores, estrés, nerviosismo, ansiedad, sea lo que sea, los aceptamos, los acogemos como si fuera a un niño o una niña, los acogemos, los reconocemos, los aceptamos y a partir de allí tenemos que enfocarnos en nosotros. ¿Qué es lo que nosotros podemos pensar? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? ¿Qué acción tomar? ¿Qué decisiones podemos tomar para influir a la situación para que cambie a un rumbo, darle un rumbo deseado o al menos mejorar la situación? ¿De acuerdo? Y aquí viene el cuarto tip, que es, yo considero este tip es genial. Si cada uno de vosotros lo apliquéis en vuestra vida, en situaciones que os pasan, os va a cambiar radicalmente, no solamente la experiencia de cómo los vivís, sino también va a cambiar los desenlaces de estas situaciones que nos gustan. Entonces, muchas veces cuando vivimos situaciones angustiosas, dolorosas, lo que nosotros solemos estancarnos en emociones negativas, pero es que aparte nos damos vuelta a pensamientos como ¿y por qué me pasa a mí? ¿Por qué me ha hecho esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y al final hacemos preguntas a nosotros mismos que llevan respuestas que no nos sirven, que no nos son útiles, que no nos proporcionan soluciones ni ayuda, nada positivo. Por lo que es sumamente importante aprender a haceros las preguntas constructivas. Por ejemplo, una de ellas es ¿qué es lo que puedo hacer yo para que esta situación me beneficie? De algún modo, de uno o del otro. ¿Cómo puedo hacer yo para que esta situación, da igual cómo aparenta ser, al final me beneficie? 1. ¿Qué puedo hacer yo para efectuar tal cambio para que la situación gire máximamente a mi favor? ¿Cómo puedo encontrar la información sobre personas que han vivido situaciones muy similares a mí y que han logrado de conseguir de superar estas situaciones no solamente de forma positiva, sino que al final les han traído un cambio radical muy positivo y magnífico a sus vidas? Todas estas preguntas, cuando uno empieza a hacer, entonces el cerebro automáticamente va a buscar respuestas. Uno puede pensar, Dios, Julia, pero ¿cómo puedo yo buscar un beneficio cuando pues sucede una tragedia? Te voy a hacer ejemplo en mi propia situación. Mi hermano, lamentablemente, está en un estado crítico, está en la UCI y no sabemos qué futuro espera a él, a nosotros. No sabemos muchas cosas porque los doctores no dan pronóstico. Entonces, obviamente toda la familia está en shock, obviamente todo el mundo pues está llorando, obviamente todo el mundo está nervioso, pensando en las peores cosas. Entonces, primero, cuando yo me pregunté ¿cómo puedo hacer primero que esta situación me beneficie? Y pensé, bueno, primero es que nosotros vamos a estar toda la familia, podemos unirnos más alrededor de él, aunque una persona esté inconsciente, el inconsciente también percibe información.
una familia unida al lado de una persona que está recuperándose, es algo que primero le puede ayudar a él, segundo nos puede ayudar a nosotros mismos mutuamente para apoyarnos, para ser más fuertes, para creer en él, en mi hermano, mientras que él mismo no puede creer en sí mismo porque no está consciente. Entonces nosotros tenemos que ser positivos, nosotros tenemos que empezar a ver cosas que se van a solucionar, que va a superar, que va a sobrevivir, que todo saldrá bien. Y entonces con esta mentalidad, es con esta mentalidad que yo empecé a hablar a mi madre, que está con él, a mi otro hermano, que no lloren porque está vivo, está luchando por la vida, por lo tanto tenemos que creer en él, tenemos que hablar de forma positiva, de que él superará, de que todo saldrá bien. Tenemos que darle lo máximo positivo y apoyo, aunque él no puede, digamos, verlo o oírlo de forma consciente. Si yo me pregunto cómo puedo hacer que esta situación sea a mi favor, pues la respuesta a la que me venía es a mi hermano que vive en Estados Unidos y con el que pasó esta tragedia. Él durante muchos años ya vivió allí y hace muchísimos años que no hemos visto, y esta es una gran oportunidad de reunirnos, aunque sea en estas condiciones o situación tan algo triste. Al final es la forma de conectar con él nuevamente y estar con él y creer de que él se recuperará, y en el momento cuando abrirá los ojos, allí estaré yo. Y es la unión de hermano y hermana, de sentir de que no estás solo, yo sentirme que no estoy sola, de que mi hermano está allí. Es eso en lo que me enfoco. Y luego puedo hacerme pregunta, ¿cómo puedo encontrar personas pues, a quien le ha pasado pues, traumatismo craneal severo, como por ejemplo a mi hermano? ¿Cómo lograron recuperarse? ¿Qué terapias han hecho? ¿Qué especialistas se han dirigido? Entonces, si os dais cuenta, todas estas preguntas me están llevando a otro tipo de respuestas, y me está llevando a otro tipo de estado emocional, me está llevando a otro tipo de mentalidad, forma de tomar acción en esa situación. O sea que podría haber dos casos: uno, estar llorando, lamentando, estar en shock, tener miedo, cada día despertar a ver si pasa algo malo, sobrevive o no sobrevive, y otra forma de vivir la misma situación es estar unido con la familia, hablar de forma positiva, de que va a salir bien, de que apoyar uno al otro, de ser fuertes, de ayudarnos a nosotros mismos y compartir nuestros miedos, pero luego tratar de superarlos y ver cosas de forma positiva, de buscar soluciones. Entonces, como veis que la misma situación se puede vivir de dos maneras. ¿Y cómo creéis? ¿Dónde hay más chance de que la situación se solucione de forma mejor? Es muchísimo más probable que cualquier situación se resuelve de forma mejor en el segundo caso. Porque cuando uno está enfocado en la solución, no en el problema, sino en la solución, está enfocado de forma positiva, al final y al cabo uno va buscando soluciones. Incluso si las soluciones no están tan alcanzables, a lo mejor no son fáciles de encontrar, pero al final, si nosotros aprendemos a hacer preguntas correctas a nosotros mismos, vamos a empezar a recibir respuestas poderosas, aquellas respuestas que nos van a ayudar. Siguiente paso, el paso número 5. Una vez de que hemos empezado a hacer preguntas constructivas para poder encontrar respuestas y resoluciones constructivas, tenemos que enseñar a nuestra mente, consciente e inconsciente, la situación ideal. Os explico primero cómo se hace y luego os explico por qué
hay que hacer eso y por qué es importante. Los coaches, los entrenadores de los campeones olímpicos ya saben, conocen la neurociencia, y a todos los deportistas de élite lo que hacen, mientras que los entrenan, lo que les hacen es visualizar el objetivo ya cumplido. Es decir, si un campeón que está preparándose para las competiciones, le enseñan de que tiene que visualizar como si fuera que ya ha conseguido por lo que va, es decir, que ya ha logrado, que ya ha ganado el campeonato olímpico, que ya tiene el primer puesto de todos. ¿Por qué se hace esto? Porque lo que se hace de este modo es programar la mente para que alcance lo que uno quiere. En este caso, cuando uno empieza a programar de una forma positiva para alcanzar una meta, la mente inconsciente de repente empieza a ver soluciones que antes quizás no hubiera prestado atención. Empieza a hacer pequeños cambios, uno, en su comportamiento, que le acercan con mayor velocidad, de una forma más efectiva, a aquella meta. Entonces, este mismo concepto es lo que yo siempre propongo aplicar a cada persona, sea para conseguir metas en general, incluso si en la vida todo va bien y uno simplemente quiere conseguir un objetivo, y también en situaciones difíciles, en situaciones negativas, queremos saber qué resultado final queremos y visualizarlo de siguiente forma. Aquel resultado el que te gustaría, teniendo en cuenta y aceptando la realidad. Es decir, si alguien ha perdido empleo, no puede visualizar de que le han llamado y le han dicho, oye, vuelve. Vamos a hacerlo de una forma más realista. Es decir, si alguien ha perdido un empleo, es porque uno visualice un nuevo empleo, un empleo donde se siente realizado, donde cobra el dinero que antes no ha cobrado, donde lo elogian los jefes por los logros, que están satisfechos, que tienen buenos compañeros. Entonces, todo esto uno puede visualizar y puede imaginar, pues, qué es lo que el entorno, cómo es vivir esta situación, y pues uno puede imaginarse como los jefes lo están felicitando. Oye, gracias por tu labor, nuestra empresa pues está orgullosa de tener un empleado o empleada como tú, eres un gran talento, nos gustaría que enseñas pues a otros equipos tu forma de trabajar, y etcétera. Entonces, por ejemplo, ¿y cómo te sentirías en ese momento? ¿Sentirías el orgullo? ¿Sentirías la satisfacción? ¿En qué parte del cuerpo lo sentirías? Entonces, esto es la forma de visualizar. Tienes que visualizar imágenes, tienes que visualizar los sonidos y tienes que visualizar o imaginar lo que sentirías, qué es lo que hubieras sentido en esta situación ideal. Entonces, gracias a últimos dos puntos que te he comentado, es aprender a hacer preguntas correctas para poder empezar a encontrar respuestas más útiles, más eficientes, y también poder visualizar una resolución del problema, digamos, ideal. Lo que nos ayuda es cambiar la percepción de la situación, nos ayuda a interpretarlo de una forma diferente. Por ejemplo, si alguien vive una dificultad, puede pensar, eso es final de mi vida, o si hace preguntas correctas y visualiza una situación ideal, de repente empieza a pensar, hostia, pues no es un final, es simplemente un comienzo de una etapa nueva. Muchas veces nosotros aferramos o damos por hecho en situaciones dificultosas de que todo va a salir mal y lo vemos en colores negros, y podemos enseñar a nuestra mente a hacer lo contrario. Simplemente estamos acostumbrados de hacer, digamos, de vivir
las experiencias negativas de esta forma, pero lo que podemos es enseñar a nuestra mente para que empiece a afrontar las dificultades, los desafíos de una forma diferente, buscando y dándole otro significado, interpretando de una forma mucho más constructiva y aferrándonos en vez de dudas y miedo y ver la situación con el peor desenlace, pues ver, imaginar, creer, tener fe de que el desenlace será el mejor, ideal, incluso mejor de lo que podrías haber imaginado. Tenemos que enseñar a nuestra mente que en situaciones de estrés se comporte de otra forma, y es como entrenar un músculo en el gimnasio. Al principio cuesta, al principio no apetece, al principio uno no cree, pero si lo repite varias veces, si hace el procedimiento, como yo dije, por pasos, de una forma correcta, aceptando la realidad, aceptando propias emociones sin tratar de huir de ellas, responsabilizándonos por la situación y solo enfocándonos en aquello lo que podemos hacer nosotros, porque no podemos controlar lo que pasa fuera de nosotros. Cuando aprendemos a hacer preguntas correctas y obtener respuestas que nos sirvan muchísimo más para conseguir una mejora, cuando visualicemos nuestra situación ideal como si ya hubiera pasado, todo esto ayuda a cambiar tu estado emocional, y de un estado emocional efectivo vas a empezar a actuar, tomar decisiones mucho más efectivas, vas a empezar a ver posibilidades que a lo mejor antes o en otro estado emocional no los hubieras visto, no lo hubieras percibido. Y el último paso es poder unir estos dos puntos. Primer punto es el punto de la realidad, desde el punto número 1, aceptar la realidad. La hemos aceptado, sabemos dónde estamos, sabemos con qué desafío estamos lidiando, y cómo podemos unir este desenlace ideal, como si fuera la situación ha cambiado de tal forma que se ha cumplido lo mejor que uno podría haberse imaginado. ¿Cómo podemos unir estos dos puntos que en este momento parece que están totalmente en polos opuestos? Y aquí nosotros tenemos que enfocarnos en acción. Respondiendo a las preguntas correctas, nosotros vamos a empezar a encontrar o percibir una diferente visión de la situación, y tenemos que desarrollar un plan de acción que nos ayude a salir de la situación dificultosa y que nos ayuda no solamente a salir de ella, sino prevenir para que no se repita en el futuro, siempre y cuando es posible. Y simplemente pasa a la acción. Siempre recuerda de que tu enfoque solo puede estar en ti. No puedes controlar gente, no puedes controlar lo que pasa con otras personas, sus decisiones. No puedes controlar lo que pasa, no sé, en país, con tus familiares, pero sí lo que puedes controlar es a ti mismo, tu actitud, tus decisiones, y gracias a esas decisiones, a tu actitud, tú puedes influenciar al resto. Y es de allí desde donde tienes que partir. Y como un tip extra, lo que quisiera compartir contigo es un tip más que te puede ayudar en situaciones negativas, situaciones difíciles. No sé si estuviste en la charla anterior cuando yo explicaba cómo funciona la mente, que la mente humana no puede enfocarse en más de 5 o 7 estímulos en el momento. Es decir, mente es como una cámara fotográfica que se enfoca en algo, pero mientras que se enfoca en algo, tiene que desenfocar el resto, porque hay mucha información y la mente a nivel lógico no puede procesar toda esta información, si no estaríamos colapsados. Sino la mente procesa toda aquella información en un momento determinado que considera que es de relevante importancia. Entonces, cuando vivimos situaciones desafiantes, digo que muchas veces lo que sucede y que es automático, que uno se estanca en emociones negativas. Para poder salir de emociones negativas, digamos, para sacar este enfoque de lo malo, tenemos que ponerlo en algo que sea
que nos ayude. Y una de las cosas que funciona muy bien es el ejercicio de gratitud, es decir, vamos a sacar el enfoque del cuadro negativo y vamos a ponerlo en algo positivo por lo que podemos agradecer. Y yo recomiendo hacer este ejercicio, sobre todo, yo lo recomiendo hacerlo cada día, aunque en la vida vaya de maravilla, yo lo recomiendo hacerlo siempre porque hace que uno se siente muchísimo más pleno, contento y feliz. Cuando hay situaciones dificultosas, pues ayuda muchísimo a enfocar, quitar el enfoque de lo negativo y ponerlo en positivo. Entonces, consiste en simplemente buscar cosas por las que estar agradecido. Por ejemplo, de mucha utilidad sería, cuando uno se despierta, recién abrir los ojos o incluso antes de abrirlos en la cama, buscar 15 cosas por las que estás agradecido. Puede ser 15 cosas del día anterior, puede ser 15 cosas del año pasado, puede ser algo de infancia. Cualquier cosa, mientras que tú puedas poner el enfoque de que fue algo bonito, un recuerdo, alguien te sonrió, alguien te ayudó en algo, alguien te hizo un cumplido, no tiene que ser algo grande. Puedes estar agradecido por algún cambio positivo en tu vida, pero también puedes estar agradecido por sentir la brisa agradable del mar, por ejemplo, por poder abrazar tus hijos, por poder abrazar tu mascota, por el sol, simplemente porque brilla sol. Hay países que no tienen sol, que siempre está oscuro y no pueden tener esa alegría, percibirla incluso. Entonces simplemente busca 15 cosas por las que puedas estar agradecido, no importa el tiempo, el momento y de qué se trate. Simplemente encuentra y di: estoy agradecida porque esto pues ha sido un momento maravilloso. Por ejemplo, yo en mi caso estoy diciendo, estoy agradecida de que mi hermano está vivo. Está en estado crítico, pero está vivo. Estoy agradecida porque él tiene aún oportunidad de sobrevivir. Estoy agradecida porque él muestra unos señales pequeñas de mejora. Le ha bajado fiebre, empezó a respirar solo, sin respirador. Estoy agradecida que me han abierto el visado emergente y yo soy de nacionalidad ucraniana y había riesgo de que no me lo abran, pero sí que lo he conseguido y estoy agradecida infinitamente por eso. Estoy agradecida que tengo esta posibilidad de compartir mis conocimientos en este vídeo con vosotros, que mi conocimiento, aunque yo no pueda estar, puede servir a cada uno de vosotros a distancia. Y estoy infinitamente agradecida por eso. Estoy agradecida por el tiempo cálido que aún podemos percibir, que aún no es un invierno frío, ¿no? Estoy agradecida porque mi persona amada me apoya. Estoy agradecida por todo apoyo de mis amistades, de mis colegas de trabajo, de mis amigos. Estoy agradecida y así yo hago cada día para poder enfocarme en mi situación, lo digo como un ejemplo, en mi situación, para no quedarme en la desesperación, no quedarme en la angustia, en los miedos, sino estar agradecida y con este agradecimiento, con esta tranquilidad, paz, fe, estar con mi hermano, que él más que nunca necesita eso, no el miedo, no la desesperación, no lloros, sino necesita esto, la fe en él. Y eso es lo que necesita toda mi familia en este momento. Entonces piensa y aplícalo a tus situaciones. ¿Qué es de lo que puedes estar agradecido? Cosas importantes o no tan importantes que a veces no prestamos atención, pero sin embargo hacen esos pequeños momentos en nuestra vida. Un café, simplemente un café por la mañana, donde tú tienes tu tiempo, tu momento para no pensar en nada o quizás para pensar en algo tuyo.
estos momentos pequeños también tenemos que estar agradecidos. Así que os animo a todo el mundo para que a partir de ahora, independientemente si estáis viviendo una situación pues que es negativa o no, que aprendáis a hacer este ejercicio de gratitud. Lo mejor es hacerlo por la mañana antes de levantarse de la cama y justo antes de dormir, porque es cuando la mente inconsciente está más perceptiva y donde con mayor profundidad se graban los mensajes. Vais a ver que en solo un par de días vuestro estado de ánimo, vuestras emociones van a cambiar por completo, van a enfocarse, vais a ser más amorosos, más tranquilos, más serenos, vais a empezar a ver las situaciones de una forma distinta. Y como una pequeña finalización de esta charla, lo que voy a pedir es a Javi, que es el quien hoy estará, seguramente que está con vosotros en vez de mí, que está manejando todo este proceso de poner el video, de hacer una introducción. Javi os pondrá una meditación guiada de un famoso científico, una persona de hecho que no es joven, tiene alrededor de 45 años, pero ha hecho muchos experimentos científicos y de cómo funciona la mente, de cómo enfocar la mente desde la negatividad a lo positivo, cómo reprogramarlo. Entonces me gustaría que Javi os ponga esta meditación guiada y que podáis vivirla en vuestra propia carne y simplemente relajaros, cerrar los ojos con la luz apagada, que podéis experimentar cómo es el cambio de estado si nosotros enfoquemos en las cosas de gratitud, en algo que es positivo. Con eso me despido de todos vosotros. Con muchísimo amor os he preparado este mensaje. Si tenéis algunas preguntas, por favor, guardaos para la próxima vez, para el mes que viene, porque allí sí que estaré aquí en Barcelona para dar la charla personalmente. Y hablaremos de un tema hiper interesante, que es el tema de relaciones. Que ya sabemos que relaciones es todo, en el trabajo, en casa, en familia, en pareja, en todos los ámbitos nosotros siempre relacionamos con la gente. Depende de calidad de estas relaciones, será la calidad de nuestra vida, de nuestra felicidad. Muchas veces nosotros no sabemos por qué encontramos dificultades a la hora de relacionarnos con las personas, y precisamente la próxima charla será enfocada en cómo podemos potenciar, empoderarnos y mejorar nuestras relaciones, sea con pareja, sea con familia, padres, madres, hijos, en el trabajo, con los socios, no importa, con cualquier tipo de relación. Así que os mando un gran abrazo, un gran beso, os deseo todo lo mejor. Por favor, apliquéis los tips, al final os van a repartir hojas donde está resumido todo este tema que os acaba de contar, para que lo llevéis a casa, para que tengáis una chuleta, para que de vez en cuando podáis repasarla y recordaros toda esta información. Os quiero muchísimo, nos vemos en el próximo evento. Besos.